Si fueron a Coisis la semana pasada. Gracias ahí. ¿Alguien más fue? Bueno, estoy básicamente preguntando porque habrán 3 puntos extras ahí en el laboratorio. Puntos netos, ¿verdad? A los que fueron, obviamente, pues ahí tienen que hacer una cuestión ahí, pero es algo ahí de trámite. Esto con el fin de que motivarlos, ¿verdad? Las notas del segundo parcial no fueron tan eh, alentadoras, pero recordemos que el examen costaba 10 puntos o cuesta 10 puntos. Entonces, si ustedes tienen 3 puntos netos ahí en laboratorio, pues eso a ustedes les puede ayudar, ¿verdad? Y el objetivo es de que seguirlos incentivando a que sigan el curso. Recuérdense que a inicios de, a inicios de, de semestre se comentó o les comenté más que todo que este curso es más de aguante, ¿verdad? Más de aguante, más que de, que de conocimiento. Entonces, falta poco ya, solo nos quedan unas 7, 8 clases en el cual tenemos que estudiar 3 métodos de análisis sintáctico. El día de hoy, pues, no vamos a entrarnos tanto en el método que nos toca, solamente vamos a dar ahí una introducción y de manera para que no nos o nos saturemos de demasiada información. Ya el día jueves vamos a empezar con nuestro segundo método de análisis sintáctico. Entonces, básicamente eso. Bien, el tema del día de hoy, bueno, dando el seguimiento, nos quedamos en análisis sintáctico descendente, ¿verdad? LL, que van de arriba para abajo. Ahora viene nuestro tema análisis sintáctico ascendente, de abajo para arriba, el que es comúnmente llamado los LR, ¿verdad? Nos toca el LR, las gramáticas recursivas por la izquierda. Es decir, ya retomamos nosotros nuestra forma estándar y ya empezamos a evaluar nosotros bajo esa forma estándar. Bien, básicamente esta es la gramática que queremos, una gramática recursiva por la izquierda, es la que hemos visto, comúnmente es la que hemos conocido como la gramática de A produce A, alfa o beta, ¿verdad? Entonces esa es la que buscamos, la que hemos aprendido a hacer, la no factorizada, ¿verdad? Entonces esta es la que nosotros vamos a usar con los LR. Y este es un método ascendente que va de las hojas a la raíz, hojas a raíz, hojas a raíz, ¿verdad? Entonces es por eso que se le conoce ascendente, de abajo para arriba. Es un árbol más sencillo, es más fácil de implementar si me preguntan, ¿verdad? Entonces es ahí que tengamos ahí en mente eso de que es más fácil de implementar. Bien, entonces a la larga todos los analizadores sintácticos, eh, todos los analizadores sintácticos de tipo LR son analizadores de desplazamiento-reducción.
es lo que ustedes conocen o lo que conocemos nosotros como el shift radius, ¿verdad? Entonces el shift radius es lo que nosotros conocemos a este analizador. Si a ustedes les da un problema cuando están haciendo o programando sus gramáticas en alguna tecnología, ya sea la más conocida, Scope, si, si a ustedes les da el problema de shift radius, es porque el shift radius es un problema. Primero que nada, el shift radius es porque es un análisis sintáctico descendente, ascendente, perdón, LR. Entonces, Osmar te salió porque tu gramática contenía o tiene una ambigüedad. Entonces, el parser o el análisis sintáctico de ese ascendente no, no, no sabe qué hacer, porque o reduce o desplaza, o shift o reduce. Entonces, ahorita vamos a ver qué es ese shift y qué es ese reduce. Ya después vamos a ver cómo se comporta ese shift reduce. Entonces, eso es lo que conocemos como el desplazamiento de reducción. Bien, mucho ojo a esto, por favor. Esto es lo... Creo que entender las reducciones, la reducción, es nuestra clave para el siguiente curso. Ahora llegamos al punto. Si yo me quedo con puntos para el siguiente curso, el primero sería la reducción. Entender qué es una reducción. Eso es clave para el análisis semántico. Señores, esto es clave para el análisis semántico. ¿Por qué? Bueno, podemos considerar el análisis sintáctico ascendente como el proceso de reducir una cadena W al símbolo inicial de la gramática. Es decir, yo tengo una entrada, qué sé yo, esto, 5 más 7 más 8 más 9. Ahí lo puse en el chat. Con base a esa entrada, con esta gramática, yo quiero llevar esa entrada al símbolo inicial E, que es el símbolo de inicio de esta gramática. A eso se le llama reducir. Es decir, yo quiero reducir, eso es lo que dice acá, es el proceso de reducir una cadena W al símbolo inicial de la gramática. Eso es reducción. A eso nos referimos cuando estamos hablando de reducción. Y bueno, en cada paso de la reducción se sustituye una subcadena específica que coincide con el cuerpo de la producción por el no terminal que se encuentra en el encabezado de esa producción. Es decir, el paso a paso de las reducciones es venir y asociar partes de la cadena a producciones. Por ejemplo, viene E, F produce E. Entonces, aquí tengo F produce número. Según ¿saben qué? Voy a dejar de presentar y voy a descargar la presentación porque necesito mejor con PowerPoint. Ahorita seguimos. Aquí estamos. Bien, entonces, aquí está. Entonces, solo déjenme ver una cuestión.
Permítame un momento que me perdí aquí. Ahí está, perdón. Bien, eh, acá tengo yo un F produce número. Entonces, reducir es la acción de venir y asociar este número con F. Entonces ahora yo ya no tengo un número, ahora yo tengo F. Sí, eso se le llama reducir. Asociar que la cadena o parte de lo que me está quedando a mí en el árbol con un terminal. Aquí ya no es, ya no es F, aquí es T produce F. Entonces yo ya tengo T. Eso, esto que estoy haciendo, esto se le llama reducción. Esta es una reducción. Entonces, ¿qué es reducir? Reducir es asociar cadenas o componentes gramaticales con un no terminal, siguiendo la gramática, ¿sí? Esa es una reducción. Vamos otra vez. Ahora ya no es T, ahora es E. Y este es un E, produce T. Si se dan cuenta, he tenido eh, una, dos, tres reducciones. Entonces, primero reduje de 5 a F, después de F a T, y ahora T a E, ¿sí? Eso se le llama reducción, asociar un miembro un componente gramatical del árbol con un no terminal. Eso es una reducción. Entonces, básicamente, eso se le conoce como poda de mangos. O sea, es coincidir con el cuerpo de una producción, eh, asociarlo con un no terminal o una derivación. Este es algo muy preguntado en exámenes, que es una poda de mangos, ¿no? Entonces, ahí lo voy a subir y pues a ustedes ahí ya pueden repasar. Bien, eh, ahora analicemos. Esta es una reducción. ¿Y esta reducción qué es? La que está aquí en rojo, ¿qué es? Es F produce número, ¿sí? Aquí es T produce F y reduzco. Aquí vuelvo a reducir y es E produce T. Aquí si se dan cuenta, qué es lo que llevo? ¿A quién llevo? A E. Ya me olvidé de T, ya me olvidé de F y por supuesto ya me olvidé de 5. Ya no tengo 5. Seguimos. Aquí es un F produce número, ¿sí? Aquí es un T produce F, ¿sí? Aquí es un F produce número. Ahora bien, antes de seguir, antes de seguir, aquí alguien me puede o alguien se imagina qué pasó con estos.
con más y con por. ¿Qué pasó? Si se dan cuenta, las reducciones se están dando por número. ¿Pero qué pasa con esto? ¿Pero qué hacemos si no lo reducimos? Los símbolos sí se reducen. Eso es algo que sí quiero que tengamos en cuenta. ¿Qué pasó con estos? ¿Cómo se llama el analizador? Les voy a dar una pista. Estamos hablando de reducciones. ¿Pero cuál es el otro nombre? Los otros los desplazamos. Ahorita vamos a ver qué es el desplazamiento. Los otros lo desplazamos. Entonces, tenemos hemos visto a grosso modo, ahorita no lo percibimos, tal vez, pero vimos el funcionamiento de lo que nos vamos a quedar viendo el resto de la clase, el resto del semestre, perdón. Los analizadores LR, desplazamiento, reducción. Aquí reduje y como yo sé que no, con el signo más no puedo hacer nada, es un desplazamiento. Con el signo por también no puedo hacer nada, es un desplazamiento. Pero ahí vamos a ver más adelante qué es. Ahora vengo yo y lo vuelvo a reducir. ¿Por quién? Por T produce T por F. ¿Sí? T por F. Vuelvo y ahí vengo y aquí vuelvo a reducir por E produce E más T. ¿Sí? Y ahí te termina. Entonces, esto lo que hemos visto. Ahorita lo que quería vender yo la idea es las reducciones. Esto de ir asociando reducciones a elementos gramaticales se le denomina reducción. Esto es una reducción. Entonces, es algo que yo tengo que tener en cuenta, es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en las reducciones se ejecuta el análisis semántico. Sí, vuelvo a repetir. ¿Por qué necesito que necesito que ustedes tengan claro las reducciones? Porque en las reducciones se ejecuta el análisis semántico, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ya estamos entrando a un análisis semántico. ¿Alguien entiende? ¿Alguien se perdió con las reducciones? ¿Sí se entiende? Por favor, ¿alguien me pueden decir ahí, por favor, si entienden el concepto de reducción? Gracias, Osman. Bien, entonces, dicho eso, vamos a ver más o menos cómo funciona el análisis sintáctico de desplazamiento-reducción, que son todos los análisis sintácticos LR, para que nos vayamos dando una idea. ¿Sí? No es que así vaya a ser todo y aquí termina la clase, sino que el contenido, sino que es simplemente es una ejemplificación. Bien, dada esta gramática, nuestra gramática, caballito de batalla de que cumple con la forma estándar de A, produce A alfa
o beta. Básicamente esta es nuestra forma. Veamos cómo analizar eh, desplazamiento y reducción. Esta es nuestra cadena de analizar. 5 más 2 por 5. ¿Verdad? Claramente aquí me voy a ir por este lado primero y después ejecuto la suma. Veamos cómo se comporta. Voy a tener una pila, una entrada y una acción. Básicamente es similar al análisis predictivo que vimos con LL1. Este es únicamente es como un overview de lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? No se comporta así, no, solamente es una muestra de lo que vamos a ver, es una introducción. Por eso la clase del día de hoy se llama Introducción a Análisis Sintáctico Ascendente. Bien, tenemos nuestra pila con dólar, ¿verdad? Y eh, nuestra entrada, de igual manera con dólar. Bien, aquí está el dólar. Y digo, bueno, vengo y desplazo. Es decir, voy a analizar el primer elemento, es 5. Y digo acá, la acción de desplazar, aquí desplazar, es venir y sacar el elemento de la entrada y pasarlo a la pila. ¿Sí? Eso es desplazar. Ahora ya, vengo y digo, bueno, tengo número, ese es igual a esta producción. F produce número. Entonces, voy a reducir. Lo estoy reduciendo. ¿Por quién? Por F produce número. ¿Sí? Reduzco. Entonces ahora ya no es 5, ya es F. Bien. Entonces acá como es F, me voy por este lado. Reduzco con F. T produce F. Siguiente. Ya tengo T. Ahora, ¿qué hago? Lo que voy a hacer ahora es veo que obviamente voy viendo siempre qué símbolo viene. Viene el símbolo más. Entonces, me voy por E produce T. Acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo el más y aquí tengo el más. Como les digo, es básicamente es ir viendo cómo funciona. Ya más adelante, ya cuando miremos los métodos de análisis sintáctico, ya vamos a saber, vamos a entender por qué este está comportando así el analizador. Ahorita es solamente una muestra de cómo se va a comportar. Entonces, ahora digo, T produce E, que es esta producción, ¿sí? T produce E, ¿verdad? Entonces, y aquí ya puedo venir y decir de que tengo E. Como ahora E, yo ya no puedo hacer nada con E. Yo con E ya llegué al punto donde lo quería llevar. Entonces ahora desplazo. ¿Quién desplazo? El primer elemento de la entrada. Ahora tengo un E más. Un E más. Si se dan cuenta, esto es similar a lo que ha pasado, lo que pasó anteriormente que tenía yo. Ahí está. Que yo tenía 5 F, T, E. Entonces, esto es tanta reducción. Recordemos que habíamos visto 1, 2, 3 reducciones. 1, 2 y 3 reducciones. Entonces, lo que vimos anteriormente. Ya lo estamos viendo acá en un pseudo método de análisis sintáctico.
Pseudo porque no es así como funciona. Es únicamente esto es como un overview, para que vayamos entendiendo que solo nos vamos a quedar de ahora en adelante con desplazamientos y reducciones. Entonces aquí nos habíamos quedado que desplaza el signo más, pero eso es lo que había dicho, con más no puedo hacer nada. Entonces vuelvo a desplazar. ¿A quién desplazo? Al 2. ¿Por qué? Porque es el primer elemento que tenemos eh, primer elemento que tenemos en entrada. Se vuelve a desplazar. Desplazamos. Ahora, ¿qué tengo? E más 2. Si se dan cuenta, en ningún punto de la gramática tengo un E más número o un... Sí, pues un E más número no tengo. Entonces yo no puedo reducir y decir de que esto es un E más T. Lo que tengo que ver de qué modo tengo que colocar esta producción con un E más T, que ese es a la larga lo que estoy buscando. El E más ya lo tengo. El E más ya lo tengo. Lo que me falta es la T. Entonces yo tengo que ver de qué manera consigo esa T. El E más ya lo tengo. Y tengo un número 2 ahí, pero sé que todavía viene componentes en la gramática. Entonces, con base a eso, eh, yo ya puedo venir y proceder y decir, bueno, como viene un signo por, entonces me tengo que ir sé que me tengo que ir por este lado. Entonces, primero que nada, reduzco F en esta producción. En en F produce 2, es decir, F produce número. Y tengo un E más F, ¿sí? Yo no puedo venir y decir, bueno, ya me voy por este lado. No puedo venir y decir eso. Ahora bien, sigamos ahí operando. Tengo un E más F. Pero miremos, sigo teniendo este por. Este por me va a indicar otra vez que sigo buscando esta producción. Entonces, como sigo buscando esa producción y tengo este F, me voy por esta, que esta es la que me va a dar a mí la T. Entonces reduzco por T. Miremos, reduzco por T y me queda esta producción, E más T. Como yo ya tengo un E más T, yo, ¿será que ya puedo venir y reducir por esta forma? Porque ya tengo un E más T. Y decir, bueno, todo eso es E. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque aquí sigo teniendo este por. Si yo vengo y digo, bueno, esto lo reduzco a E, cuando yo desplace el por, voy a tener un E por. Y en ningún elemento de la gramática tengo un E por. Entonces, jamás voy a llegar a concluir esto. Es por eso que esta gramática no es ambigua. Porque si yo me quiero ir por otros lados, la misma gramática me lo deniega. Entonces jamás voy a tener ese problema de shift reduce. ¿Qué es el shift reduce? Es cuando yo no sé qué hacer, si reduzco o desplazo. ¿Por qué? Porque puedo hacer ambos. Porque la gramática me va a permitir hacer ambos. Si me permite hacer ambos, es porque la gramática es ambigua. Es por eso que cuando cop regresa el shift reduce, es porque está diciendo tu gramática es ambigua y no sé qué hacer, no sé si reducir o desplazar. Eso es lo que está diciendo cop. No sabe qué hacer, si desplaza
o reduce. Entonces, no es el único problema que da. También da problema. Es el más típico. Este es el más típico. Desplazo o reduzco. Pero también se da a veces reduzco, reduzco o desplazo, desplazo. Es decir, reduce, reduce o shift, shift. Pero el más común es shift, reduce. No sé qué hacer. Desplazo o reduzco. Pero ¿de dónde sale? Sale de esta, de acá, de no saber qué hacer. Entonces, si yo tuviera la gramática de E produce E más E, ustedes pueden hacerlo en su casa como método de práctica. E por E o E o número, digamos. Esta gramática es terriblemente ambigua. Entonces, esta es ambigua. ¿Cómo van a saber si ustedes es ambigua? Obviamente, obviamente ustedes no pueden venir y decirle a la computadora, dibuja el árbol y ahí date cuenta. O sea, la compu no va a saber muy bien cómo darse cuenta de eso. Muchas veces, se dan cuenta en estos puntos. Cuando yo en la tabla, ahí van a ver la tabla de análisis sintáctico LR es diferente a la LL. La tabla de análisis sintáctico LR nos va a decir si desplazamos o reducimos. Entonces, en una celda ustedes van a tener desplazamiento reducción, el shift reduce en la misma celda. Ahí ustedes pueden decir, bueno, esta gramática es ambigua, el compilador ya tiene la propiedad de decir es ambigua la gramática. Bueno, entonces básicamente es algo así. Yo no puedo venir, el punto era que yo no puedo venir y decir que ya puedo reducir esto ya lo puedo reducir con E, sino que tengo que desplazar este por eso se le coloca acá el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Agarrarlo de la entrada y meterlo a la pila. Esa es la acción de desplazar, sacar de la entrada y meterlo a la pila. Ahora tengo un E más T por. Bien, entonces vengo y no tengo ninguna producción que tenga esa forma. Vuelvo a desplazar. Lo voy a volver a desplazar. ¿Qué desplazo? El elemento que está en la entrada. Y si se dan cuenta, me queda un E más T por 5. Y ya terminé la cadena, pero no he terminado de analizar la pila. Bueno, entonces vengo y digo, ya lo desplacé. Ahora reduzco el último elemento de la pila, que es el 5. ¿Por quién? Por esta. Y ya me queda un F produce número y ya me queda un T por F al final de la pila. Entonces, eso ya es igual a esto. A esta tercera producción que es T produce T por F. ¿Sí? Y por eso le coloco reducir T por F. Cuando reduzco T por F, ya me queda un E más T. Y en la entrada ya no tengo entradas. Y ya tengo un E más T. Ahora ya tengo la propiedad de decir de que esto es la primera producción E más T. Reducir E produce E más T. Y me queda ya mi forma final, ¿verdad? Y que ya llegué ya llegué a mi forma final de del símbolo de entrada, el símbolo inicial. Ya llegó símbolo inicial versus
ya llegó a la forma final y mi símbolo inicial ya llegó a aceptación. ¿Cómo sé que aceptación? Porque ya no viene nadie y ya tengo el símbolo inicial. Terminé en el símbolo inicial. Sigamos este algoritmo de que estamos acá. Ay, perdón. Sigamos el algoritmo que tenemos. Perdón. Sigamos el algoritmo que tenemos aquí. Que esto es un algoritmo. Sigamos este algoritmo. Primero, ¿qué hice? Desplazo quién? 5. Reduzco F. Vamos. Reduzco T por F. Reduzco E. Luego, ¿qué hice? Desplazo. ¿Desplazo quién más? Pongo. Después digo desplazo. ¿Desplazo quién? 2. Después tengo F produce número. F. Después digo T produce F. T. Después digo desplazo por. Después digo desplazo 5. Después digo reduzco F produce número. Aquí. Después reduzco T produce T por F. T produce F. Después reduzco E produce T. E produce E más T. E más T. Y ya luego digo que es aceptación. Entonces, si se dan cuenta, las acciones siempre son el algoritmo para formar el árbol de análisis sintáctico. Básicamente, esto es el análisis sintáctico. Esto es lo que vamos a estar viendo. Desplazamientos y reducciones. El análisis sintáctico LL no lo ve de una forma específica. Son características o son, sí, son características del árbol, del análisis sintáctico LR. Sí, entonces tengamos eso en cuenta, que son netamente del LR, desplazamiento y reducción. Y esto es lo que nos vamos a quedar haciendo nosotros todo el resto del semestre. El reto está en cómo llegar a estos, cómo saber cuándo reducir y cuándo desplazar. Ahorita pues lo estaba viendo yo solo así con la gramática. Por eso les dije, este es un método simplemente así así de ejemplo, pero el que, el que nos va a guiar es la tabla de análisis sintáctico. Y para construir tablas de análisis sintáctico LR tenemos 3 métodos. ¿Cuáles son los métodos? SLR, LR1 y el LALR. ¿Sí? Esos son los 3 métodos que vamos a estar viendo eh, estos días de clase, ¿verdad? En estos 3 métodos nos vamos a estar quedando, vamos a estar explorándolos y ahí vamos a estar, básicamente ahí nos vamos a divertir en todo estos y vamos a tener ahí de entretenimiento de sobra para estar ahí viendo esto. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Cómo lo ven?
¿Alguien tiene dudas? Gracias. Básicamente, esto es lo que no encontré una mejor imagen, pero bueno, el SLR, el LALR y el LR1. El SLR es el más simple, por algo, por algo es SLR, el SLR significa simple, la S significa simple. El analizador sintáctico más simple, LR, es el SLR, es el que vamos a ver ya el día jueves. El LALR por lo regular es una variante del LR1, pero por ser variante su alcance es más pequeño. Mientras que el LR1 es el analizador sintáctico más potente y es nuestra cúspide del curso. Cuando empecemos a ver el LR1, ustedes dense por servidos de que ya vieron lo máximo en compiladores 1, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque LALR ya solo es una variante, ¿sí? Ya solo es una variante, ya no es un método como tal. Entonces, cuando lleguemos a LR1, yo sí, ahí sí que les voy a dar las felicitaciones de que han llegado hasta acá. ¿Por qué? Porque empezamos el curso. Recuerdo muy bien el primer día de clases, éramos 40 y algo y ahorita hay 8 conectados. Esperemos que ustedes lleguen cuando lleguemos al LR1. El LR1 es el método más largo que se ve en compiladores 1 y es el más complejo, ¿verdad? Entonces sí tengamos ahí eso en cuenta. Bien, ahí sí que, como dice Ana, hay que repasarlo bastante, hay que estudiarlo, por favor, estudienlo. Y bueno, pasándolo a nuestro último tema, tenemos la introducción al SLR. El SLR es bastante sencillo, pero por ser sencillo no significa que no lo tenemos que estudiar. Es más, las bases que sienta el SLR es el que nos va a brindar a nosotros todo el espectro del LR1 y del LALR. ¿Por qué? Porque las características y muchas cuestiones del SLR se ven en LALR y en LR1, ¿sí? Se reutilizan. Entonces, básicamente es el tipo analizador, es el analizador de tipo descendente y de desplazamiento reducción. Recordemos esto siempre, que los LR siempre serán desplazamiento reducción, es decir, siempre van a contar con una característica similar a esto. Desplazar, reducir. Y más simple. Por eso la palabra en la letra S. Un analizador LR se dice que puede reconocer todos los lenguajes de programación. Recordemos, un LR, no el SLR. Es más fácil de reconocer un error sintáctico. Y bueno, este es un comentario personal, por eso está en cursiva, que es más fácil la implementación del análisis semántico con un LR. Mucho más fácil que un LL. Los LL son muy complicados. Como les dije, si tenemos una o dos clases al final, ya concluimos contenido, voy a dar una introducción al análisis semántico y platicar ahí para que ustedes se preparen para el siguiente curso. A veces cuando termina el LALR, ahí terminan los cursos de compiladores 1 y ya después el siguiente curso de compiladores 2 ya entra muy coloquialmente diciendo, muy al hueso, y entra de una vez a análisis semántico y hay una fase previa, ahí hay que entender, hay que ir switchando entre contenido de análisis sintáctico y a semántico. Creo que esto mejor ya no lo vamos a explicar, lo vamos a explicar el día jueves, pero básicamente lo que se trata el LR, el SLR es venir y construir un autómata.
¿Cómo así? ¿Cómo construir el autómata con un punto de visita que lo tenemos acá? Ya vamos a ver el día jueves que se trata ese punto de visita. Recordemos que alguna vez en un punto les dije que memorícense la cerradura, que la vamos a volver a utilizar. Hay operaciones de cerradura en LR y hay una función ir a, o es como los movimientos, ¿verdad? Que tenemos, por eso es que se le dice el autómata, porque se comporta de una manera similar. Luego, después ya solo construyo las tablas de LR. Bien, pero básicamente nos quedamos hasta acá. El SLR es el más simple, es de tipo desplazamiento-reducción. Hablando ya de temas de LR como tal, de toda la familia del LR, se dice que un LR puede aceptar todo tipo de lenguaje de programación. Es más fácil reconocer un error semántico en LR. Hay técnicas para reconocer errores sintácticos en LR. Ahí los vamos a estudiar. Y sobre todo, pues es más fácil, ese es un comentario personal, pero y de experiencia que es más fácil la implementación de un análisis semántico, ¿verdad? El LL es un poco más complejo para análisis semántico. Ya vamos a hablar de eso en su momento. Y eso es todo la clase del día de hoy. Básicamente hablamos un poco de qué son los análisis sintácticos ascendentes, cómo, cómo se comportan, es el desplazamiento reducción, cosas así, introduciendo temas de que vamos a seguir viendo en el curso y teniendo en las puertas ya de nuestro primer, o nuestro segundo, perdón, nuestro segundo método de análisis sintáctico, que va a ser el SLR. Ya dejamos atrás el LL1, ya eso ya es tema de segundo parcial. Tema de tercer parcial ya es SLR, ¿verdad? El tercer parcial que se les va a evaluar básicamente es LR, LR1 y LALR. E incluso recuperación de errores posiblemente. O tal vez recuperación de errores queda para examen final. Pero básicamente esto es el contenido para el día de hoy. Pero no quiero saturarlos tanto porque sé que como que venimos así de una semana un poco más fresh en tema de clases, porque sé que proyectos siempre hay, ¿verdad? Entonces, para no empezar tan fuerte el contenido, pues una introducción breve y el jueves ya empezamos a ver el SLR con ejemplos. Vamos a ver un ejemplo sencillo, un ejemplo simple para que vayamos ahí entendiendo el SLR. Es bastante sencillo el SLR, ¿verdad? Es el más fácil. Vamos a verlo entre jueves y martes para que el otro jueves empecemos con el último tema, el tema del LR1, ¿verdad? Para que nos motivemos para llegar, seguir en el curso y ya falta poco. Y bueno, pues no sé si alguien tiene alguna duda, ahí me puede decir si tiene alguna duda, puede preguntar. No sé si alguien tiene dudas, lo pueden dejar aquí en el chat. Si alguien tiene dudas, alguien se perdió, alguien no entendió incluso, ¿verdad? Podemos repasar algo. Alguien tiene dudas incluso de otras cuestiones, ¿verdad? Podemos tener dudas de otras índoles, ¿verdad? Momento todo bien. Gracias, Osmar. Todo claro, dice Marvin. Sí, igual lo ideal es que sigamos estudiando, por favor. El contenido a veces es largo, a veces me pasa con el LR1 que para un ejemplo, pues me tardo 2 clases. Imagínense tener 2 ejemplos de LR1, me tendría que tardar 4. Y a veces lo doy, ¿verdad? O uno muy cortito para no tardarme. Pero los ejemplos son muy largos. Entonces pierde como que el sentido que yo de aquí 4 o 5 ejemplos. Sí.
tendría que tomar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, trato de dar 2 ejemplos por método, pero también comprometiendo que ustedes estudien, ¿verdad? Practiquen los mismos ejemplos, que les salga igual que uno lo hace y sucesivamente, ¿verdad? Para que pues podamos ahí tener ya una mejor, un mejor estudio, porque es verlo cómo se hace y practicarlo, verlo y practicarlo. Y así sucesivamente, un ciclo ahí como infinito hasta que ustedes ya dominen bien el tema. Pues bueno, entonces básicamente si no hay más dudas, si no hay dudas, mejor dicho, lo dejo hasta acá y nos vemos el día jueves ya viendo el primer tema de LR que sería el SLR, ¿verdad? Entonces, que pasen un feliz día.